Este video es auspiciado por Jackass.es. Bienvenidos al cuarto y último tema teórico que vamos a ver acerca de programación. Vamos a introducir el tema de diagramación de flujo de datos o las técnicas de flujograma, como mejor las deseen llamar, y empezamos ahora. ¿Qué son los diagramas de flujo de datos? Pues bien, como nosotros ya sabemos, los diagramas de flujo de datos pues son formas de representar de manera gráfica cualquier tipo de algoritmos que nosotros tengamos. Se lo hace en forma ordenada, las operaciones van a seguir una secuencia, van a ser una tras otra, y esto se lo realiza a través de estos símbolos descritos que son estándar y los cuales se encuentran unidos mediante flechas denominadas líneas de flujo o conectores, las cuales van a dar el paso a la secuencia que debe seguir. Vamos a ver lo que es un diagrama. Un diagrama se lo conoce como un grafo o un elemento simbólico, es decir, va a representar las operaciones de este proceso de una manera ordenada, va a seguir una serie de pasos. Vamos a tener un inicio, vamos a tener un fin, y este es un proceso estructurado. Comentado esto, también podemos decir que tenemos diferentes tipos de diagrama. El organigrama, el cual permite describir un camino a seguir por los datos. Tenemos el ordinograma, también conocido como flujograma del programa. Este va a describir igual el flujo de datos, pero dentro de un sistema de tratamiento de esta información. El diagrama de bloque y el diagrama de pasada suelen aceptarlos algunos autores. El primero va a identificar un bloque general de un proceso y los consecutivos pasos o procesos que este tiene. El de pasada en cambio representa una configuración más enfocada hacia los medios de entrada y salida. Como siguiente, las técnicas de diagrama de flujo de datos o las técnicas de flujogramas. Con estas técnicas lo que nosotros buscamos es construir los diagramas de una manera correcta para que sean entendibles para los demás. Y esto se lo realiza obviamente mediante el uso de los diferentes símbolos o los diferentes elementos para los distintos diagramas de flujo. Como siguiente podemos ver cuáles son las ventajas y las desventajas que tienen los diagramas de flujo. Entre las ventajas tenemos que permiten establecer una visión mucho más extendida y objetiva, así como verificar si se ha considerado pues todas las posibilidades dentro del algoritmo que estemos desarrollando. Es mucho más fácil para los programadores y analistas representar este tipo de algoritmos de manera gráfica que de manera escrita. También constituye una eficiente ayuda para el programador al momento de modificar algún tipo de operación o proceso de manera incorrecta. Otra ventaja es que facilita el seguimiento al algoritmo que nosotros estamos haciendo, y esto se lo complementa con las conocidas pruebas de escritorio. También permite la fácil codificación, es decir, cuando nosotros tenemos el modelo gráfico, nos ayuda a que podamos pasarlo casi sin problema el código en algún tipo de lenguaje. Y como final podemos acotar que nosotros estamos en libertad de realizar el diagrama de flujo como mejor nos parezca, a pesar de que tengan diferentes reglas o normativas para poder realizarlo. Ahora, las desventajas que se pueden asociar a este es que la técnica de flujograma para algunas personas puede ser demasiado confusa. El mismo hecho de tener que dibujarlos o diagramarlos es ya un poco tedioso. También puede ser algo difícil para ciertos programadores que no se asocian mucho al entorno visual del manejo de estos símbolos. También requiere precisión y naturalmente se debe tener mucho más cuidado para seguir el diagrama, ya que si nosotros no damos una dirección de flujo, nuestro algoritmo, por más que hayamos tenido la lógica correcta, va a estar mal. Y como final, si no se tiene una norma de creación estándar, podemos crear de cualquier manera los flujogramas, y entonces va a ser muy difícil que entre programador y programador pueda entenderlo. Ahora, las reglas para representar los diagramas de flujo son los siguientes. Primero, estas reglas sí se las debe seguir. Tenemos la primera, que nos indica que todo diagrama de flujo debe iniciar con cualquiera de estos símbolos. Cualquiera de estos dos nos va a permitir dar un inicio y dar un fin. En todo diagrama de flujo debe estar presente. Como siguiente regla tenemos que todo símbolo debe estar conectado a otro símbolo sin espacios. Es decir, en el primer caso vemos que tiene un flujo constante. En el segundo caso vemos que este objeto no tiene un flujo, es decir, no está conectado a ningún otro elemento. Y en el tercer caso es mucho más obvio, tiene espacios entre objeto
y el conector o las líneas de conexión. Entonces solo el primero en este caso estaría correcto y continuo. Una tercera regla es que no existen líneas que no sean del tipo rectilíneas. Aquí tenemos 4 ejemplos. En el primero las líneas están correctas, pero en el segundo tenemos una línea arqueada que está mal. En el tercero tenemos una línea diagonal y en el cuarto, aunque parezca correcta, pues no tienen las saetas para indicar el flujo de datos. Por lo tanto, el primero está de una manera correcta y las 3 siguientes posibilidades están mal. Ninguna de estas es correcta para diagramar. Como final, pero asociado a este, está el hecho de que no puede haber una línea continua en distinta dirección que no tenga saeta indicando el flujo. Es decir, la primera opción de hacer una línea continua sin una punta que lo indique hasta hacia dónde está yendo está diagramado de manera incorrecta, mientras la segunda es la forma adecuada de hacerlo. Y bien, hemos podido concluir con el tema teórico sobre diagramas de flujo de datos. Hemos dado ciertos conceptos un poquito más a fondo, los diagramas y las reglas que se deben utilizar. Estas reglas son muy importantes y no se debe olvidar aplicarlas con diagramas de flujo. Ya saben, para sugerencias y comentarios a los correos de siempre. Gracias por ver el video y nos vemos en una próxima.